noches. Bueno, buenas noches. Hoy vamos a dar inicio a la última clase de lengua castellana y el último tema tiene que ver con la comunicación escrita. Entonces ya ustedes pueden ver que estoy compartiendo pantalla, me pueden confirmar. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio y entonces a medida que voy hablando, yo doy un momentico para dejar ingresar los que de pronto estén todavía esperando o que lleguen después. ¿Listo? Entonces me voy a la presentación. Entonces voy a ponerlo en modo presentación. Me avisan si yo estoy hablando y lo que estoy diciendo no se relaciona con la diapositiva, porque puede ser que no me esté dando paso a la siguiente diapositiva. Entonces por favor me avisan para entonces yo mirar a ver qué problema tiene y si no, sacarlo del modo presentación y dejarlo normal, ¿sí? Entonces vamos a hablar de comunicación escrita. Gracias. Ya hablamos de la comunicación de tipo oral. Entonces vamos a ver comunicación escrita. Recuerden que la última vez vimos componentes de una mesa redonda, que fue lo último que vimos de comunicación oral. Entonces, vemos que las formas de comunicación escrita pues están el texto, formas de expresión, formas de organización, expresión escrita, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos al texto expositivo, ¿sí? Que es una forma de comunicación escrita. Recuerden que en la comunicación oral también había el carácter expositivo, ¿no? Que hablamos de las exposiciones, que la persona cuando va a exponer un tema en particular en una clase, que ustedes les dejan un trabajo y les asignan unos temas para hacer una exposición, entonces se hablaría pues de esa era de exposición oral, ¿no? Pero aquí en el caso pues también es de tipo expositivo, pero ya en el caso es escrito, ¿no? Ya es en el texto como tal. Entonces dice, los textos expositivos tienen como función transmitir de forma clara, objetiva y precisa información sobre un tema en particular, ¿sí? Van a exponer ese tema, van a describirlo, ¿cierto? Van a hablar sobre ese tema, pero ya en el texto, ya no de manera oral, sino de manera escrita. ¿Cuál es la estructura del texto expositivo? Que tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿sí? Entonces usted le dice que hacer un texto expositivo, entonces va a tener inicialmente una introducción, ¿no? ¿Qué habla? En la introducción, en todos los trabajos, sea expositivo, un ensayo, ¿cierto? Nos habla que hay que hacer una introducción, ¿sí? En esa introducción, ¿qué va? Pues usted va a, como la misma palabra lo dice, va a introducir a la persona que va a leer sobre el tema que usted va a tratar en el desarrollo de todo el texto, ¿no? Entonces usted va a dar como una abreboca de lo que se va a ver. Entonces dice la presentación del tema, ¿sí? Definición del concepto central, o sea, de lo que se va a hablar. En algunos casos, en los ensayos, uno toca el tema, ¿cierto? Y dice que cómo lo va a desarrollar, ¿cierto? Cómo va a resolver. O sea, en el ensayo puede ser que haya una opinión, una tesis, ¿cierto? A desarrollar. Entonces, ¿usted cómo la va a desarrollar? ¿En qué pasos va a usar para desarrollar? Entonces, en la introducción usted puede decir eso, ¿no? Es como una abrebocas de lo que van a ver, ¿sí? Ya en el desarrollo, pues ya se hace todo el desarrollo del texto, ¿no? Va a exponer el tema como tal, va a hacer los detalles de ese tema y va a dar los ejemplos sobre ese tema, ¿sí? Va a ejemplificar. Y en las conclusiones va a sintetizar el tema, ¿sí? Y va a incluir su opinión o sugerencia sobre el tema, qué aprendió sobre el tema, qué le dejó el desarrollo de ese trabajo, de ese texto expositivo, lo va a poner en las conclusiones. ¿Alguien tiene una duda sobre la estructura del texto expositivo, sobre qué es lo que debe tener un texto expositivo? Bueno, ¿alguien me dijo que no lo entendió o que lo entendió?
¿Qué no entendiste? ¿La introducción, desarrollo, conclusiones o no entendiste definitivamente nada? Bueno, voy a dar un recorrido aquí. En la introducción tú vas a hablar algo, o sea, vas a decir en pocas palabras qué es lo que piensas hacer y de qué se va a tratar tu escrito, ¿sí? Ahorita les voy a dar un ejemplo, o sea, usted va a hablar sobre lo que va a tratar el texto en la introducción. Puede dar una breve definición sobre el concepto o sobre lo que va a hablar, ¿sí? Va a presentar el tema. Y en el desarrollo ya usted desarrolla todo su trabajo, expone el tema, de qué trata, detalles, subtemas que hablen de ese tema, va a hacer ejemplos, o sea, usted ya va a entrar a profundidad sobre el tema que está tratando. Ya en el desarrollo usted ya, en pocas palabras, usted ya se va a regar a hablar sobre el tema. Y en las conclusiones usted va a decir qué opina sobre el trabajo que usted hizo, qué le dejó, qué aprendió, qué concluye, o sea, qué es lo último que saca usted sobre ese tema que ha desarrollado, qué aprendió, qué es lo nuevo que saca de ese trabajo, ¿sí? A modo de conclusión. ¿Sí te quedó un poquito más claro? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo. Aquí hay un texto que habla, apenas podemos, o sea, observar la imagen, vemos que el tema son los tiburones y el título pues no lo dice, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si entendieron, ¿sí? Entonces voy a leer el texto y ustedes me van a decir, pues levantan la manito virtual y yo a los primeros, ¿cierto? Les pregunto cómo, cuál es la introducción aquí, cuál es la conclusión, ¿sí? Cuál es el desarrollo. Entonces usted ya me dice, no, pues el primer párrafo, el segundo párrafo, o de tal tal palabra, ¿sí? Entonces lo voy a leer. Dice, los tiburones pueden ser grandes predadores, marinos con un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos depredadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas de las profundidades marinas al tiburón ballena. ¿Sí están viendo el texto? Sí. Eso era lo que yo les dije ahora rato, que si lo que yo les leía era acorde con lo que da la diapositiva, porque puede ser que no me está dejando pasar, ¿sí? Entonces no lo han podido ver. Bueno, vamos a... Ahí tampoco. Bueno. Ay, ustedes me dejaron ahí. Yo les dije, me dicen si lo que leo es acorde con lo que les estoy mostrando. No me dijeron nada. Vean. Claro, porque no estoy en modo presentación. No sé qué pasa, pero a veces cuando lo pongo en modo presentación no me deja, o sea, no muestra como yo estoy pasando acá. Entonces, habíamos pasado pues lo que era el texto expositivo, ¿cierto? Que ya les había explicado, estructura del texto expositivo, que es la introducción, el desarrollo, las conclusiones, ¿cierto? Que hablamos que la introducción fue la presentación del tema, el desarrollo es exponer el tema ya a profundidad, y conclusiones pues ya es la opinión de ustedes, lo que aprendieron de ese tema, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Ahí sí lo pueden ver, el texto de los tiburones. Listo. Bueno, voy a terminar de leer, ¿listo? O voy a leer nuevamente. Los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados o debajo de la cabeza. Los tiburones tienen varias hileras de dientes en la boca. Estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas de las profundidades marinas al tiburón ballena. Este tiburón es el mayor de los peces. Se cree que puede tener una longitud de 18 metros
y se alimenta únicamente de plancton. Algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón blanco, ustedes saben que el tiburón blanco es el que aparece en todas las películas de tiburones, es el que lo tienen estigmatizado como que es el más salvaje, el más depredador, ¿listo? Que es el que se ve aquí en la foto, que es el tiburón blanco, ¿sí? Entonces, algunos de los tiburones más grandes, en especial el tiburón blanco, son homeotérmicos, es decir, capaces de mantener su cuerpo más caliente que la temperatura del agua. A pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. ¿Listo? Entonces, vean el texto, un momentico, y ahorita entonces levantan la mano virtual y yo le doy la palabra a los tres primeros. ¿Listo? Que aparezcan ahí para que me digan cuál es la introducción o cuál es la parte del desarrollo, cuáles son las conclusiones. ¿Listo? Entonces pueden darle otra leída a ustedes mismos. Listo, entonces voy a cederle la palabra. Voy a ver quiénes de pronto han levantado ya la manito. Listo. Vamos a ver quiénes son. Bueno, quedan compañeros esperando que los dejara ingresar. Está Gerson y Jorman. Listo, entonces va primero Gerson. En un momento me va a decir cuál es la introducción. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Sí. Sí, ya dejé entrar a varios compañeros. Sí, ya ingresaron varios. Dígale que intenten otra vez que aquí estoy. Sí, dígale que intenten nuevamente porque acabo de dejar entrar a varios. Ah, bueno, sí, porque entraron bastantes ahorita. Sí, pero que debe volver a intentar porque ahora sí. Diego Castro ya aquí acabo de entrar porque tiene que volver a intentar para que me aparezca a mí. Listo. Sí, tienen que volver a intentarlo porque ya no me aparecen aquí pidiendo ingreso. Ya, ya. Ah, listo. Lerma ya. Ah, sí, sino que es que pues yo trato de sacar un espaciecito, pero pues siempre... ¿Listo? Bueno, bueno, bueno. Ah, bueno, ya ingresó Milena González. Listo. Entonces voy a... Sí, Diego. Ajá. Ah, entonces tienes que hablar con el coordinador asignado que tenga y él te hace llegar la guía. Porque pues hoy sería la última clase como tal del módulo de español. Ajá. Ah, sí. Pues tienen que hablar bien con ella si
pues no sabría decirte con seguridad si es que ella te mandó las de sociales porque ahorita pasan al módulo de sociales, puede ser, no estoy segura, y por eso te lo haya enviado. Y puede ser que más adelante vuelvan y te manden para el módulo de castellano y ahí sí toque hacer el desarrollo pues de la guía, ¿no? Ya tendrás que preguntarle con claridad a ella, decirle, como tú me enviaste el de sociales, debo arrancar es con sociales y después voy a ver lengua castellana. Tiene que preguntarle bien. Sí, claro, puedes estar en la clase. No, puedes estar en la clase. No, lengua castellana con su guía lengua castellana y deben hacer su guía y pues entregarla al coordinador asignado, ¿no? ¿Listo? Porque pues yo no podré resolver las guías sociales con lo que yo les estoy dando porque pues no habría coherencia con los temas que yo hablo que con la información que le están pidiendo en la guía. ¿Listo? Ajá. Sí, esa es de lengua castellana y ya sería pues la última clase. Bueno, bueno. Ay, los que tenía levantada la mano, qué pena para que participen. Los dos compañeritos que tenían la manito levantada que iban a participar en la actividad que estábamos haciendo. Que ya... No, recuerden, las guías se entregan al coordinador asignado. ¿Listo? Bueno, por favor levanten la mano los que estaban participando ahorita en la actividad. Bueno, ¿alguien va a participar en la actividad del tiburón? De la lectura expositiva. Habían varios con la mano levantada. Qué pena pues si no les haya podido dar la palabra, pero en ese momento pues me tocó pues darle entrada a los compañeros. Entonces voy a dar continuidad a la actividad, la voy a elaborar yo, ¿listo? La voy a resolver para que sigamos con los temas, ¿listo? Bueno, entonces, vale presentación para que lo vean mejor. ¿Qué pasa? Que vemos que donde dice los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un esqueleto cartilaginoso y múltiples agallas. Las agallas están a los lados. Bueno, esta parte compete a la introducción, nos está hablando qué son los tiburones, ¿cierto? Nos está dando como una breve descripción de qué son y qué los compone. Entonces, una introducción al tema. Ya el desarrollo vendría siendo esta parte que empieza, estos predadores pueden ser de varios tamaños, ya nos hablan de los tamaños que hay, nos hablan de la alimentación, ¿cierto? Nos hablan de que ellos pueden regular, o sea, su temperatura que es mayor que la temperatura que hay en su medio exterior, que es el agua, ¿sí? Se habla pues de esta parte se habla pues de una descripción ya más a profundidad sobre el tiburón, por eso es el desarrollo, ¿sí? Ya al final y en el último párrafo que tiene 2 renglones dice, a pesar, ya ellos dan una conclusión. Chicos, por favor, micrófono. Gracias. Dice, a pesar de ser considerados, o sea, a pesar de que los consideran a ellos animales muy peligrosos, rara vez atacan a los humanos, o sea, dan una conclusión. Se tiene pues pensado que ellos son muy peligrosos porque pues claro, su capacidad, o sea, la capacidad que ellos tienen, la fuerza que tiene su mandíbula, la cantidad de dientes, ¿cierto? Y pues su aspecto que también impresiona, pues da a pensar pues que ellos son muy peligrosos. Claro que sí, obviamente, pues si tienen hambre, si son atacados, ellos se van a defender naturalmente.
pero no necesariamente pues mantienen buscando cómo atacar al ser humano, o sea, no mantienen con esa intención. Entonces no es como pues como los han catalogado en las películas, ¿no? Las películas y se queda ahí nomás, ¿cierto? Tanto así que hace poco, creo que, si no me acuerdo, creo que Steven Spielberg, creo que fue el que hizo el de la película Tiburón, que fue la primera y la más famosa. Él se sentía arrepentido por haber hecho esa película porque pues realmente mucha gente a partir de esa película que impactó a muchas personas, pues empezaron a atacar a los tiburones y pues eso no ha dejado como un buen, o sea, una buena imagen de la película, ¿no? Porque pues no pretendía pues que le cogieran el recelo a este tipo de animal, sino pues que era una de tantas de las películas que pues que él le gusta hacer o que hace, ¿no? Pero pues no pensó que todos fueran a tener o a estigmatizar a los tiburones de esa manera. Bueno, entonces ya saben, hay una miren que es un texto expositivo muy corto y en él ya pueden ver una introducción, un desarrollo y una conclusión muy breve. O sea, no necesariamente un texto expositivo tiene que ser muy largo para que se pueda dar pues esas tres pautas que él tiene. Aquí dejé admitir a otros compañeros, ¿listo? ¿Me escuchan o no me escuchan los demás? Ah, bueno. Bueno, recuerden que cuando una sola persona no me escucha y los demás sí, es porque el problema de internet es de esa persona en particular. ¿Listo? Entonces, ¿pueden ver el mapa conceptual del texto narrativo? Bueno, el texto narrativo, un ejemplo de texto narrativo es la estructura del cuento, ¿sí? O sea, el texto narrativo es el que normalmente uno lo ve como el ejemplo del cuento, ¿no? Ese también lo vimos en la forma de comunicación oral, ¿sí? El cuento. Entonces, ¿qué compone a un texto de tipo narrativo como el cuento? Pues lo compone una introducción, o sea, hay formas de decirle, ¿no? O se puede llamar introducción, inicio o planteamiento. El otro es el desarrollo, nudo o medio. Y el otro es el desenlace, final o fin. O sea, tiene cualquiera de esos tres nombres cada uno, ¿no? Lo pueden encontrar en cualquiera de esos nombres. Normalmente uno que escucha inicio, nudo y desenlace. Es el que uno más escucha. Las partes que componen a un cuento. Entonces dice que en la primera, que es la introducción o inicio, es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes que van a estar pues en el cuento, ¿no? Habla que están los personajes y sus propósitos, o sea, los propósitos que tienen estos personajes. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. O sea, todas las introducciones están dando un preámbulo de lo que se va a ver. Por eso dice que va a sentar, o sea, va a ser como el cimiento de todo el desarrollo del cuento, o en el caso del texto expositivo, de todo el texto expositivo. Entonces, eso es lo que hace la introducción. Entonces, en el cuento va a hablar sobre quiénes son los personajes, los van a presentar y cuál es el propósito de cada uno. Ahí uno puede ver, no, pues quién es el personaje principal, quién es la princesa, el príncipe, quién es el antagonista, o bueno, la bruja, o el duende, bueno, ¿cierto? Ya ahí uno va viendo o va catalogando a cada personaje cuál es el rol que tiene. En el desarrollo o nudo, dice que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. O sea, ahí es donde vamos a ver cuál es el problema o la problemática que va a tener ese cuento. Dice, allí toman forma y se suceden los hechos más importantes de la historia. ¿Sí? Ahí es donde vamos a ver toda la problemática que se va a presentar. Y en el desenlace final, ¿cierto? Es la parte donde suele dar el clímax y la solución al problema. O sea, ya es como la parte culme de toda la situación, donde está la parte como más crítica de todo el problema. ¿Sí? Donde ya, ejemplo, donde ya Blancanieves ya, no, ya ella ya está dormida, ¿cierto? Y está esperando el príncipe azul.
¿cierto? Ya es como lo último de la historia y donde se va a dar la solución a esa problemática, que es que él llega y le da un beso y, bueno, y la despierta, ¿cierto? Entonces ya donde va a finalizar el cuento. Un ejemplo, entonces partes del cuento, la introducción, parte inicial de la historia, ya sabemos, dónde se presentan los personajes o el asunto, ¿cierto? Entonces aquí se ve, pues cuando inicialmente muestran el cuento de Caperucita, que vemos, presentan que había una niña que usaba una caperuza, que le llamaban Caperucita porque tenía una caperuza roja, que vivía con la mamá, y muestran a la mamá, que ya siempre la mamá la mandaba que le llevara comida a la abuelita, y muestran a la abuelita, muestran partes donde está el lobo, ¿cierto? Donde está el bosque, donde ella tiene que pasar, o sea, van presentando los personajes y uno va viendo pues quiénes son, qué hacen, qué relaciones tienen, ¿sí? En el nudo, en esta parte se amplía pues ya el asunto, todo el desarrollo, se muestra el asunto o el conflicto a través de una serie de hechos que se van complicando. Entonces ya van viendo que ella se va al bosque y se adentra al bosque, ¿cierto? Y que se va a encontrar con el lobo y este pues la va a llevar por otro camino, se va a alargar el camino de ella pues para que él pueda llegar antes, ¿cierto? Y comerse a la abuelita y tomar el lugar de la abuelita. Entonces en ese nudo se va mostrando toda la problemática que se va a dar. Ya en el desenlace, pues ya es cuando ya la niña ya ha llegado allá y ya pues el lobo ya se ha comido tanto a la abuelita como a la niña y ya va a llegar el cazador, o bueno, perdón, el cazador no, ahí se me fue, el leñador, ya me acordé, el leñador, ¿cierto? Que está en el bosque y las va a rescatar. Pues va a darse cuenta que ellas están adentro de él, pero pues están vivas. O sea, era tanta el hambre que tenía y el afán que se las comió enteras. O sea, ni masticó, como dicen en los cuentos de los hermanos Grimm. Y va a sacar el cuerpo de ellas con vida y pues ya va a volver, pues en el cuento de los hermanos Grimm lo que él hace pues es llenarle el estómago de piedras y él cuando se levanta pues ni se percata, está tan mal que ni se percata que ellos están ahí al lado de él, sale y pues sale rodando porque pues él está lleno de piedras. Como es un cuento infantil, ¿cierto? Y que tiene un carácter fantástico y mágico, pues él no se muere. Una persona normal, obviamente, pues le hacen ese tipo de cirugía sin anestesia, sin nada, pues va a morirse o no va a soportar su organismo una situación de esa. Entonces es el desenlace ya final del cuento. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de las partes que componen un texto narrativo, en este caso el cuento? Bueno, denme un momento. Listo, voy a dejar ingresar a unos compañeros. Hoy, hasta el momento tenemos 89 compañeros en clase, ¿sí? Bueno, vuelvo nuevamente. ¿Sí pudieron ver las diapositivas, las partes del cuento y esto, o no cambiaba las diapositivas tampoco? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar así, no lo voy a poner en modo presentación, lo voy a dejar así para que lo puedan ver. ¿Listo? Entonces, estas eran las partes del cuento que yo les decía. Aquí estaba el ejemplo de Caperucita, ¿sí? Que están las escenas donde pues está ella, los van presentando en el nudo, que ya cuando ella llega ya, que ya se ha comido la abuelita, que también la va a comer a ella, y en el desenlace donde ya llega el leñador y pues van a darse cuenta de lo que ha sucedido ahí y va a liberarlas. Vamos al texto periodístico. ¿Listo? ¿Qué hace el texto periodístico? Bueno, el texto periodístico debe informar y orientar, ¿cierto?, acerca de una realidad. O sea, en este caso, este tipo de texto ya nos habla de situaciones reales, cosa que no pasaba en el cuento, ¿no? Ya ahí en el cuento pues hay cosas que pueden ser reales, ¿cierto? Pero realmente pues la historia se desarrolla siempre en un trasfondo pues fantástico, ¿no? En cambio lo periodístico pues todo es real, todo se da en una situación real. ¿Listo? Dice que es acerca de una realidad a través de las historias, las fuentes y los datos que presenta, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de un texto periodístico?
El texto periodístico tiene una estructura que es un antetítulo, un titular, un subtítulo, una entrada, un cuerpo y un cierre. O sea, el cierre viene siendo como casi las conclusiones, ¿no? Y el cuerpo viene siendo el desarrollo, que eso era lo que hablábamos en el texto expositivo. Entonces, realmente comparten, o sea, los textos escritos comparten similitudes en sus desarrollos, en lo que los componen como tal. Por ejemplo, el cierre viene abriendo unas conclusiones, en el cuerpo pues viene siendo el desarrollo como tal, que se ve en el texto expositivo, ¿sí? Y ya esto pues es un acompañante del titular o del título, que es el antetítulo, el titular, el subtítulo y la entrada. La entrada viene siendo como una introducción. ¿Listo? Voy a disminuir aquí el tamaño. Entonces, ¿qué es un antetítulo? Sirve para que el lector pueda tener una idea general sobre la temática que se va a desarrollar a continuación en las diferentes secciones. El titular siempre está resaltado en negrita, que es el que nosotros normalmente, pues sí, el título como tal, el que uno, es lo primero que uno se pone a leer, el título, de todas las noticias, de los mensajes de Instagram, de las noticias que ya están digitales, uno llega de unas al título. Que muchas veces el título no necesariamente pues va a tener de una pues lo que nos va a mostrar. Hay títulos que no lo hacen. Por ejemplo, las novelas no, porque pues hay veces que la novela usted lee el título y cuando lee la historia uno como que no, pero no es como literalmente lo que nos dice el desarrollo de la novela, ¿sí? Pero pues eso pasa más que todo es en las novelas. En parte periodística normalmente el título sí se relaciona mucho con lo que va a verse en el desarrollo, ¿sí? Entonces, titular siempre está resaltado en negrita y con letras más grandes que el texto posterior, o sea, las letras que tienen mayor tamaño. El titular tiene dos objetivos. Por un lado, captar la atención del lector para que quiera seguir leyendo. Y por otro lado, resumir todo el texto en una sola frase, ¿sí? Subtítulo. Este párrafo sirve para ampliar un poco más la información que hemos dado en el título, es decir, es el segundo paso para enganchar al lector en la lectura del artículo completo. La entrada, este es el primer párrafo del texto en sí y tiene que estar escrito a modo de introducción. Lo que yo les decía, la entrada es una introducción del texto periodístico. Este texto debe introducirnos al tema que más adelante vamos a desarrollar con todo lujo de detalles, ¿sí? Y en el cuerpo, el cuerpo viene siendo el mismo desarrollo que vemos en el texto expositivo. El cuerpo es el artículo en sí, es donde debes usar todas las herramientas de escritura en un texto periodístico. El cuerpo está estructurado de manera que la información más relevante está escrita al principio y así va avanzando, ¿sí? Entonces hablan sobre si pasó un accidente, ¿cierto? Cómo se dio y todo, y ahí van desarrollando quiénes eran los implicados, cómo se dio el accidente, si fue una falla mecánica, si fue que se quedó una falla humana, se quedó dormido la persona que conducía. Bueno, ya van entrando en todos los detalles, entonces empiezan por lo primordial, que es decir, qué pasó, ¿cierto? Y desarrollan cómo se dio, ¿cierto? ¿Qué fue lo que ocasionó? ¿Por qué se dio? O sea, ya cómo han indagado más en la situación que están presentando. O sea, en el cuerpo, como digo yo, se riegan a contar toda la historia con detalle y ya analizar bien cómo se dio la situación. Y el cierre es un pequeño párrafo que debes incluir al final del texto periodístico, como les decía, a modo de conclusión. Ya en el cierre usted dice que se concluye con todo lo que se dijo en el desarrollo. ¿Qué fue lo que dejó de todo ese escrito? ¿Qué fue lo último con lo que se quedó? ¿A qué se llegó en finalidad? Si fue que realmente fue una falla mecánica, fue una falla humana, o realmente no se pudo llegar a determinar hasta el momento qué fue lo que pasó, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí un ejemplo, parte después de una noticia o un texto periodístico, ¿no? Entonces tiene el epígrafo de antetítulo, entonces dice hallazgo histórico, entonces nos está diciendo, como decía, ¿no? Como más o menos saber qué pasa antes de ver el título y el desarrollo. Entonces sabemos que el tema va a ser de carácter histórico, no es científico, no es tecnológico, ¿cierto? No es de salud, sino que es histórico. Titular, bueno, ya un título. Descubren ciudad más antigua de Europa.
¿Listo? Y está en negrilla, tiene las letras más grandes que el resto del texto. La bajada, ¿cierto? Entonces, que esta viene siendo como el subtítulo, ¿sí? Que le vamos acá. Teníamos antetítulo, titular y subtítulo, ¿no? Dice, los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Entonces ya están diciendo que son, volviendo a reafirmar que son muy antiguos. Y el primer párrafo, ¿cierto? Que vendría siendo el que decíamos que era la introducción, que se llama entrada. ¿Listo? Te dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de este continente. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? O tenía, creo. Y el cuerpo de la noticia, entonces ya aquí se da el desarrollo de todo. ¿Listo? En este ejemplo pues no alcanza a mostrar, porque pues muestra parte de la noticia, no alcanza a mostrar que al final deben estar las conclusiones, ¿sí? Las que aquí le llamamos el cierre como tal de la noticia, pero pues esta noticia tiene que tener ese cierre, ¿no? Vamos al texto crítico, ¿sí? Dice que es una opinión razonada y argumentada sobre un tema en particular. ¿Listo? Entonces, es un texto que va a dar su opinión, y pues dice crítico como cuando uno hace una crítica a alguien, o sea, si en cierta manera va a criticar o va a mirar en su opinión qué está bien o qué no está bien en determinado texto, en determinada noticia, ¿sí? Pero no es ir, como dice uno, criticando por criticar, no, ni una opinión por opinar nomás, no. Tiene que estar razonada y argumentada, o sea, tener argumentos de base pues para poder hacer un texto crítico, ¿sí? Para tener una mirada crítica sobre algo. Normalmente la gente, pues ya cuando hace un juicio, o sea, hace una crítica a algo, muchas veces pues es sobre la nada, sobre su opinión subjetiva sobre algo, y no es así. Tiene que haber un razonamiento y unos argumentos. Pues para un texto crítico sí tiene que estar fundamentado, porque pues no está haciendo nada. Entonces, sobre un tema en particular, ¿listo? Te dice, el comentario crítico es un texto de opinión en el que exponemos. Entonces, en ese texto crítico va a haber parte del texto expositivo, ¿cierto? Porque ustedes va a hablar sobre el modo de pensar acerca de un tema, ¿sí? Normalmente de actualidad, o sea, un tema que está sucediendo en debido momento, o sea, es actual, ¿sí? Y debe tener unos argumentos, ¿cierto? Entonces se va a trabajar ahí mismo el texto argumentativo, que ese también es un texto escrito, ¿no? Un tipo de texto o un tipo de comunicación escrita. Entonces, en ese texto crítico se va a dar uso a otro tipo de texto. Entonces, texto expositivo, el texto argumentativo, porque tiene que argumentar su opinión, dice, para apoyar lo que nosotros pensamos. Por eso dice, tiene que tener texto argumentativo para apoyar la opinión que está dando, ¿sí? Entonces dice, bueno, este sería un tipo de texto crítico, ¿no? La reseña crítica, ¿listo? Entonces habla que tiene se va a hacer una selección, una identificación, un análisis, y pues ya ponerse a escribir ya cuando tenga todo desarrollado esos pasos, que serían pues como lo más adecuado para uno poder pues ya tomar su tiempo para la escritura de ese tipo de texto, que es la reseña crítica. Entonces dice, selecciona, elige la obra que pues va a reseñar, o sea, ya elige qué obra, qué texto, qué artículo el que usted va a hacerle la reseña, ¿sí? Entonces escoge un tema que domines, pues lo más adecuado es que sí, escojan un tema que ustedes manejen. Si a ustedes les gusta el fútbol, ¿cierto? Entonces usted va a coger, ¿no?, un texto sobre fútbol, donde usted pueda opinar, donde usted conozca sobre ese tema. Porque pues es muy difícil pues que ustedes cojan un tema, ejemplo, un tema de salud, sobre una investigación que pues usted de pronto no tiene unas bases de conocimiento en salud, ni esa investigación en específico, pues le va a quedar muy difícil. O la puede hacer, pero le va a tocar ponerse a estudiar, a buscar, a consultar, ¿cierto? No, uno normalmente escoge un tema que uno conozca, que uno domine, ¿sí? Entonces escoge un tema que domines y del que tengas referencias previas, o sea, que tengas
conocimientos antecedentes previos de consulta o de que tú conozcas personalmente pues, para poder opinar. Puedes hacer una reseña de cualquier obra, sea artística o académica, ¿sí? Identifica elementos claves de la obra como pues su autor, la fecha en la que la han publicado, la influencia que ha tenido el autor, temas principales de la obra y el estilo del autor es como la forma o los, se me fue la palabra, sí, la forma en que él escribe, el estilo que él usa para escribir, pues cada escritor, ¿cierto? Tiene una forma particular de escritura, ¿no? O tiene unas temáticas por las que se va de escritura, algunos que les gusta solo escribir sobre terror, sobre fantasía, o solo les gusta hacer novelas, ¿sí? O solo les gusta hacer cuentos, entonces pues ya tienen que mirar todo eso pues para tenerlo en cuenta a la hora de hacer la reseña crítica. Analiza los aspectos más importantes de la obra y el mensaje principal, o sea, esa obra qué mensaje está dando, cuál es su temática principal y qué es lo que le quiere decir al lector, ¿sí? Analiza las técnicas utilizadas y su efectividad, lee otras reseñas de la misma obra, pues sí, el ideal sería que ustedes tomaran unas reseñas de ejemplo y más si es de la misma obra, pues mucho mejor porque es un apoyo para usted poder desarrollar su escrito. Y escribe la reseña con un lenguaje claro, introduce la obra de la que hablarás, o sea, hace una introducción, critícala de acuerdo a tu análisis y concluye con un resumen breve de tu crítica, ¿sí? Entonces, como siempre, unas conclusiones. ¿Tienen alguna duda? Listo. Bueno, listo. Ahorita están viendo bien las diapositivas, ¿cierto? Bueno, vamos a ver aquí como un ejemplo breve, ¿sí? Entonces habla sobre, pues el título es El otro par, valores de arriba y desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces hay una introducción, hay un desarrollo, ¿sí? Entonces dice, en el mundo del cine existen, bueno, en este caso están hablando de una temática en el cine, ¿no? Se está dando, entonces dice, en el mundo del cine existen muchas personas exitosas, entre estas productores, actores, entre otros. En este contexto, Sara Rossi, El Cairo, bueno, aquí dice en El Cairo, 1925, es una exitosa cineasta de origen egipcio, ¿sí? Están hablando primero sobre pues, la escritora, ¿no? Y ha sido premiada en diferentes eventos, como el Festival de Cine, bueno, hablan sobre pues qué premios ha tenido, ¿cierto? Que habla sobre ella, sobre la escritora primero, que era lo que decíamos que tenía que conocer sobre el tema que están criticando y pues sobre el escritor o el autor pues de ese texto, ¿no? Porque pues es difícil criticar a alguien sin tener un mínimo de conocimiento de quién es el que hizo el texto, ¿cierto? Una de sus obras más llamativas es El otro par, ¿listo? En esta se presenta la historia de un niño rico frente a un niño pobre y a partir de ello se desarrolla el cortometraje, porque un cortometraje en realidad se toca el tema de la pobreza en esta obra, pero también aspectos inmateriales. A continuación vamos a ofrecer una interpretación pues, de este material audiovisual pequeño. Dice, el cortometraje representa una realidad cruel de la sociedad, puesto que se retrata problemas sociales respecto de aquella, ¿sí? Por ejemplo, en este cortometraje se presentan el caso de una infante pobre. Bueno, aquí están haciendo como tal la reseña, ¿no? Hay introducción y están haciendo un desarrollo donde ya van a empezar a adentrarse en el tema pues del cortometraje que hizo la escritora, ¿no? Dan una breve, como un breve abrebocas, ¿sí? De lo que se está hablando, se da un ejemplo, ¿sí? Al final pues van a haber unas conclusiones. Dice, el texto audiovisual exhibe también los valores presentes en las personas con recursos económicos bajos, o sea, ya está en una conclusión de qué nos quería decir el cortometraje, ¿sí? Que habla pues de la pobreza. Dice que puesto que se destaca la honestidad de estas personas, pues tocaría verse todo el cortometraje para poder entender a mayor profundidad esta reseña que está haciendo la persona sobre el cortometraje, pero la temática es la pobreza,
¿sí? Entonces dice, el texto audiovisual exhibe también los valores presentes en las personas con recursos económicos bajos, puesto que se destaca la honestidad de esta persona. En el contexto del cortometraje, el niño pobre busca devolver el calzado a pesar de su necesidad económica. Entonces, en pocas palabras, al niño rico se le ha perdido pues un zapato, bueno, y el niño que se lo encuentra pues de escasos recursos, pero él a pesar de eso pues él intenta buscar al dueño de ese zapato. Entonces empiezan en ese cortometraje pues a mostrar pues esa actitud de, a pesar de ser una persona con bajos recursos, pues esa honestidad que tiene. Pero para comprender bien eso pues tocaría ver cortometraje, sino que el tiempo pues no nos daría para ver, ¿sí? Pero ustedes lo podrían buscar si quieren, ¿no? Aquí está el nombre, dice El otro par, ¿sí? Y pues la cineasta que se llama, ¿dónde está el nombre? Sí, aquí, Sara Rossi, y pues la podrían buscar pues como para entender un poco la reseña que están haciendo. Ah, mira, acá está la conclusión, no me acordaba, dice. En suma, se presentan esquemáticamente las historias de dos niños, uno rico y otro pobre. Este último, a pesar de carecer de recursos materiales como calzado, demuestra honestidad y el otro infame empatía, ¿sí? Tanto el uno como el uno por ser pobre pensaría uno que se va a quedar con el zapato, pero no lo hace. Y el otro el otro ser rico no creía pues que no iba a tomar una buena actitud, pero él toma empatía con el niño, o sea, cuando ellos se encuentran pues ya no es que se dé un momento pues desagradable de que lo va a juzgar porque tiene zapatos, sino que entran en empatía los dos. Bueno, el otro tipo de texto es la entrevista, ¿sí? La entrevista es un tipo de texto informativo en el que se presenta un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su objetivo es dar a conocer las ideas, sentimientos y la forma de actuar del entrevistado con una serie de preguntas hechas por el entrevistador, ¿sí? Entonces, ¿qué es la entrevista? La entrevista se da a partir pues, de hacerle una serie de preguntas a la persona que va a ser entrevistada, ¿sí? Para conocer más, ahondar más en quién es esa persona. Ejemplo, cuando le hacen una entrevista a un escritor o a un cineasta o a un cantante, ¿sí? Pues la persona que va a entrevistar va ya con una serie de preguntas organizadas, las cuales pues las va enfocando en el propósito que tiene el entrevistador, ¿no? En lo que quiere saber de esa persona que está entrevistando. Pues tiene que tener un orden y fijar un propósito para cada una de las entrevistas. Si ustedes en algún caso, en algún trabajo o en alguna tarea que les dejen, pues les va a tocar de pronto entrevistar a alguien pues para desarrollar su trabajo. Entonces pues tienen que primero organizar qué tipo de pregunta. Entonces hay dos tipos básicos de entrevista, la declaración y la entrevista propiamente dicha, ¿sí? La declaración busca obtener la opinión o el punto de vista del entrevistado acerca de hechos diversos. A veces las declaraciones forman parte de otros textos periodísticos, como por ejemplo los reportajes, ¿no? Los reportajes también se hacen ese tipo de entrevista. Entonces buscan que obtener la opinión o el punto de vista del entrevistado acerca pues de hechos, de diferentes hechos, ¿no? La entrevista busca profundizar en la dimensión humana del reportaje y constituye un documento extenso sobre la vida, la obra o la forma de pensar del entrevistado, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de una entrevista? La presentación suele ser breve, pero no suficientemente informativa. En ella no se habla del entrevistado, sino del tema principal de la entrevista, ¿sí? No va a ahondar en sí en la persona que va a entrevistar, sino más que todo en el tema que se va a tratar. Obviamente, si el tema es saber sobre esa persona, sobre la vida de él nomás, pues obviamente lo va a tocar es a él, ¿sí? Pero si va a entrevistarlo a él porque él hizo una investigación, ¿sí? Muy reconocida, entonces pues si usted habla de pronto muy breve sobre él, pues va a decir quién es, ¿cierto? Porque pues se tiene que saber, pero va a ahondar más sus preguntas sobre lo que quieren saber de esa investigación. El cuerpo de la entrevista está formado por preguntas, claro que sí, porque pues a partir de ellas que va a obtener la información. De las preguntas y las respuestas pues del entrevistador. Es importante elegir bien las preguntas, lo que les decía, hay que elegirlas bien para poder
logra la información que se necesita pues, para desarrollar el documento que requieren, ¿no? Entonces, organizar las preguntas para que la entrevista sea buena. Las preguntas deben ser interesantes para el público y adecuadas para el entrevistado y que transmita sus experiencias, o sea, para que él pueda transmitir la experiencia que tiene. También deben ser breves, claras y respetuosas. Ante todo, preguntas pues que no se vayan a salir de tono, ¿no? Que no vayan a herir susceptibilidad del entrevistado. El cierre de la entrevista debe ser corto y claro. El entrevistador puede presentar un resumen de lo hablado o hacer un breve comentario de la persona, ¿sí? Bueno, ya vamos a hablar de reseña. Bueno, voy a dar un momento porque voy a compartir el enlace de la asistencia, ¿sí? Denme un momento, ya les comparto la asistencia. Ya envié el enlace de la asistencia. Me quiere hablar Peña. ¿Sí? Ah, tengo que mirar porque tú me la enviaste en el tiempo porque algunos me han enviado esta semana y pues no les he dado respuesta porque como el plazo era hasta el domingo. Ah, bueno, entonces tengo que mirar bien, ¿sí? Porque algunos sí les he revisado, sino que hay muchos que me enviaron después del tiempo y pues eso no les he enviado recibido. Ah, bueno, listo. Sí, porque hay unas que no he respondido por ese motivo. Bueno, listo, bueno. Dime. No, pues la asistencia usted... No, aquí está el formulario. Ya les envié el formulario. Ustedes entran, lo llenan y eso se va directo a la persona encargada que revisa quienes estuvieron. ¿Listo? Entonces ya, listo, váyanos llenando. Voy a seguir yo aquí compartiendo pantalla para que terminemos lo último. Sino que no sé, quiero que nos alcance el tiempo porque ya falta muy poquito para terminar la información que les estoy mostrando. ¿Listo? Voy por crónica. ¿Listo? La crónica. Van a ver, antes de eso les iba a decir, van a ver algunos textos que yo no toqué aquí y que están en la guía. Recuerden que aquí en la clase se ven los textos o la información más relevante. Ustedes con la guía van a complementar, ¿sí? Van a ayudarse leyendo los otros tipos de texto, ¿sí? Por ejemplo, en el texto de tipo narrativo, pues hay otros tipos de texto narrativo. Pero entonces yo escogí uno para poderles decir qué compone un texto narrativo, ¿sí? Nos vamos con la definición de crónica. Podríamos decir, para resumir, que una crónica es como una fotografía de lo que ocurre en la vida de las personas. No sé si ustedes han visto Séptimo Día, no me acuerdo cómo se llama la otra. Una que era muy vieja era El Rastro. Bueno, todo ese tipo de pues que se muestran en las noticias son narradas como crónica, ¿sí? Son crónicas de la vida, de cosas que le han pasado a personas, de la vida real. Como dicen, son fotografías de la vida de las personas, ¿cierto? Narrada de modo sencillo para que sea entendida por cualquier persona. O sea, no tiene que ser alguien conocedor del tema, no. Cualquiera que vea Séptimo Día o El Rastro, bueno, ese tipo de crónicas televisivas, en ese caso, que son visuales, van a entenderlo. O sea, no necesita ser conocedor. Entonces dice, la crónica permite conocer algunos eventos de la vida de la gente, con sus dichas y desdichas, ¿sí? Alegrías y tristezas, ustedes ven que son historias pues
la gran mayoría pues son historias trágicas, historias pues que no son muy agradables, pero pues algunas crónicas pues narran historias que no son muy gratas, pero que al final tienen pues una finalidad feliz, ¿no? Logran algo, ¿cierto? Logran resolver su situación, ¿sí? Entonces dicen que tienen alegrías, tristezas, fracasos o triunfos. Es entonces un relato social, antropológico y sociológico de las personas, ¿sí? Entonces sociológico pues porque hablan de algo social, ¿no? Una crónica que se compone pues tiene un título, todos los escritos tienen un título, ¿no? Que dice, da cuenta del tema de la crónica, pero a la vez busca ser atractivo para captar la atención del lector. O sea, en estos títulos puede tener un título muy impactante, ¿no? Sí, no tiene que ser como tan literal decir ahí, no, ¿qué va a pasar? No, tiene, al ser atractivo pues requiere pues que también tenga un cierto pues belleza para escribirlo como para que llame la atención del lector. En el cuerpo, en él se relata pues ya el suceso, la situación que está pasando, ¿sí? Entonces dice, relata el suceso que dio origen a la crónica. Además presenta el tema y desarrolla el contenido. Ya ahí se da el desarrollo de todo lo que pasó en la crónica, la situación, cómo pasó, ¿sí? Si fue que los engañaron. Bueno, otra vez yo vi una muy horrible, ¿no? Pues que pasaba en séptimo día, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había un supuesto veterinario que iba a los pueblos a operar los animales y cuando ya se iba, pues se daban cuenta que los alimentos se ponían enfermos y se morían los animales. Ese señor nunca había sido un veterinario en años, que pasaba por los pueblos y cobraba que las operaba, bueno, los curaba y mentira. Entonces, esa es una crónica de un suceso que les pasó a diferentes personas en diferentes pueblos a raíz pues, de ese supuesto veterinario que ofrece sus servicios a módica precio, pero pues no era así, él no era veterinario ni nada. Entonces son situaciones de la vida real que le pasan a las personas, entonces en el cuerpo pues se desarrolla todo eso, se describe cómo pasó, cómo se llamaba o cómo se presentaba la persona, a quiénes les pasó, cómo sucedió. Conclusión, con ella, el autor cierra su relato, a veces concluye con un juicio de valor, interpretación del texto, o sea, ya como una opinión de ese texto. Estructura de la crónica periodística, ¿sí? ¿Cuál es la estructura? Tiene un titular, entonces, sí, bueno, sí. Ah, bueno, no, tranquilo, pues puedes, si no has terminado aquí, puedes solicitar el video, ¿sí? Porque voy a dejar una pequeña tarea para que la envíe, ¿listo? Yo ya envié el enlace hace rato para la asistencia. Voy a volverlo a enviar. El formulario hace rato lo envié. Al chat. Claro. Sí, yo entiendo. Tranquilo. Bueno. Entonces, un ejemplo aquí breve ya para ir terminando. Entonces, crónica. Los guardianes de la Sierra del Divisor. Ese es el título, ¿sí? El párrafo de entrada, ¿sí? Luis Vargas fue cazador y Roy Percy González fue maderero. Ahora son dos respetados dos respetados que guardan parques de la Sierra del Divisor, o sea, son guardas de parques, ¿no? Y aquí ya se da el cuerpo del desarrollo de todo lo que pasó y las conclusiones como tal, ¿sí? Entonces, les voy a dejar la tarea porque pues ya muchos se tienen que ir, tienen que presentarse en sus labores o ya tienen que hacer tienen otros compromisos, entonces les voy a dejar la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces mírenla. Consultar cuáles son las clases de narración. ¿Por qué? Porque como les decía, yo les di un ejemplo, que era el cuento, pero hay más clases de narraciones, más tipos de narraciones. Y las principales formas narrativas, ¿sí? Las principales formas narrativas. ¿Cuál es la diferencia entre fábula y cuento? ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre mito y leyenda? Entonces ustedes la elaboran, ¿sí? Así como hicieron con la otra y la envían al mismo correo que la enviaron, ¿listo? Ya de ahí pues los que no han
terminado la guía que les entregó la institución, pues la deben terminar y hacerle la entrega al coordinador asignado. Recuerden que la guía que les hicieron llegar no me la envían a mí, se la envían al coordinador asignado. Pero esta pequeña tarea y última, que es importante para que ustedes... Sí, sí, tranquilo, voy a aumentarle el tamaño. Esta tarea que está aquí, que yo les coloque en la diapositiva, sí me la envían a mi correo, pero la guía es al coordinador, a mí no me la van a enviar porque pues él es el que la tiene que revisar. ¿Listo? Entonces yo pues bueno, por favor no se olviden, aquí está el enlace del formulario de asistencia, porque si no lo hacen ahora, ya el link se desaparece, a menos de que pues lo subrayen y lo copien en un Word y lo tengan ahí. Pero recuerden pues que en cualquier momento cierran el formulario y ya no pueden pues mandar su asistencia. Entonces por favor realizarlo ya. ¿Listo? Dime. Ah, perdón, el plazo para la tarea hasta el miércoles. Listo. Entonces, bueno, entonces, hasta luego, gracias a ustedes. Recuerden que ya siguen en otro módulo y ya no nos ven, no se ven conmigo. Bueno, hasta luego. Lo mismo. Bueno, que les vaya muy bien en los demás módulos. Alguien me habló de firmar. Bueno, Liliana, alguien me estaba hablando que cómo hacía para firmar. No entiendo. Para firmar. Heidi, mira en el chat, puedes ver en el chat donde están los mensajes, hay un enlace que está en letras azules, debes darle clic, él te va a abrir una ventana que es un formulario y debes llenar toda la información que te pide y le das en enviar y eso le llega a la persona encargada de revisar la asistencia. Sí, toda la información que te piden ahí. Bueno, entonces me voy despidiendo yo también, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, hasta luego. Bueno. Bueno, hasta luego, nos vemos. Chao.